El racismo y Dios, ¿verdad? Esta semana vamos a cubrir distintos puntos acerca de este tema. Hoy día nos toca el racismo y Dios. Mañana veremos un poquito acerca del problema de estos pensamientos, ¿no? De la supremacía de ciertas razas, ¿no? Ciertas sociedades sobre otras y la estigmatización como a veces motores que inflaman de alguna manera el fenómeno del racismo. En el tercer día vamos a cubrir lo que sería pues la creencia, ¿no? De las categorías racistas y cómo podemos notar también las consecuencias, qué es lo que eso provoca en las personas que son así y en las personas que sufren el racismo, ¿no? ¿Qué ideas se nos meten en la cabeza? El día cuarto, sería el día jueves, vamos a ver algunos ejemplos históricos del racismo. Vamos a comparar algunas historias en el mundo que han sucedido, va a ser mucho más práctico, ¿no? Y ver si hay elementos comunes, tanto en lo que sucedió en la historia, por ejemplo, de Norteamérica como la de Sudamérica o la historia de África. Y el último día vamos a cubrir algo acerca de qué podemos hacer. O sea, ¿cuál sería una alternativa? ¿Cómo poder edificar una alternativa concreta, una alternativa que sea producida por un punto de vista cristiano basado en la revelación de Dios en el Evangelio? Eso será el último día. Es difícil hablar del racismo en este tiempo de pandemia porque la mayoría de nosotros pues estamos pasando un tiempo difícil, algunos han perdido seres amados, otros están tal vez ellos mismos en una situación de lucha por permanecer con vida. Eh, También está el temor latente, ¿verdad? De tal vez ser contagiados o no saliendo a la calle. Como hablar de un tema tan importante, ¿no? Como el racismo, es un tema humano, es un tema espiritual, es un tema que nos compete a todos, eh, pero ¿cómo hablar de eso en un tiempo donde hay un tema que nos supera, que es la pandemia? Bueno, necesitamos seguir, ¿verdad? Moviéndonos en medio de este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Y por eso ahora tocamos este tema del racismo que tomó otra vez actualidad hace poco. Si ustedes han seguido las noticias, ¿verdad? Por lo que pasó con este hombre, eh, nos informamos que fue creyente afroamericano en Estados Unidos y que fue, o sea, le quitó la vida una acción brutal de un policía estadounidense de su propio país. Era el hermano, el señor George Floyd, que falleció. Y a causa de eso, comenzaron a haber protestas en muchos lugares del mundo, porque había una comprensión de que este tipo de acción había sido motivada por tener una idea de un estereotipo racial. ¿Puede el racismo llevar a una persona a cometer algo tan cruel como quitarle la vida a otra? Bueno, entonces, ¿qué es el racismo? ¿Existen las razas? ¿Creó Dios potencialmente el racismo? Son preguntas que se entrejuntan, ¿verdad? Y nos dejan un poquito sorprendidos. Algunos pensamos que, bueno, no, el racismo no pertenece a una buena obra o una forma de ser cristianos, ¿verdad? Pero esa es verdad eso, que el racismo eh, es una forma que solo se ve en los no cristianos. Pues vamos a ver este tema, ¿verdad? Su naturaleza, su contenido, su realidad y su fantasía. Y empezaremos con un poquito de definición, ¿no?
¿Qué es el racismo? La idea de raza, que luego da lugar al racismo, puede verse desde sus orígenes históricos en cuanto a una forma de pensar de culturas, y también se puede relacionar con una idea de que biológicamente hay mucha diferencia entre los seres humanos a causa de nuestra apariencia. En todo caso, parecería que el racismo, ¿verdad?, tiene mucha fuerza porque conecta varios lados, la historia, la forma cultural, la diferencia cultural, y también las ideas de que biológicamente hay una diferencia sustancial entre las personas a causa del color de su piel. Eso es básicamente lo que es el racismo. Parecería que no hay límites para la idea de raza o la ideología del racismo. Pues puede suceder en África, puede suceder en Asia, en Europa, en América, en Oceanía. En todos lados hay racismo, es decir, un menosprecio por la otra persona por tener una apariencia física distinta a la mía, o tener una cultura diferente, o provenir de un lugar distinto al mío. Ha habido este tipo de diferencias notorias, humillantes, tanto en el Perú, como también lo ha habido en ciertos sectores de África, en Asia, por ejemplo, entre Japón y China, históricamente hablando. También ha habido problemas entre los europeos, en la época de los romanos, en la época de los griegos, habían esclavos que se pensaban no eran tan personas como los dueños de los esclavos. Esto ya en el Imperio Romano. Y parecería que esa idea racista también eh, trasciende las épocas, se va de época en época, no se detiene, como si no encontráramos una vacuna contra el racismo, como si se hubiera afianzado como una fe que se transmite de generación en generación. Ahora veamos un poquito lo que es el racismo desde el punto de vista de la perspectiva histórica. Luego vamos a tocar cómo veremos todo esto a la luz de lo que nos enseña el Evangelio, de lo que nos enseña Dios. Pero históricamente, por ejemplo, eh, podríamos decir que empieza con una idea acerca de que existen razas, ¿verdad? Sobre todo en los tiempos de las colonizaciones, cuando vienen los españoles a América y también los ingleses, los europeos, ¿no? Los portugueses también, algunos van a África, a Asia, y así se forman grandes imperios. Entonces, históricamente, parecería que es el momento en el cual se asientan estas ideas de que hay distintas razas, no razas mejores, razas peores, solamente bajo el criterio de la apariencia física. Dicen que cuando los españoles llegaron a Latinoamérica, uno de los debates que se hacía era de que si los nativos, o sea, nuestros antepasados peruanos, por ejemplo, eran tan seres humanos como ellos, ¿verdad? Éramos diferentes, teníamos otro idioma, no teníamos escritura. Entonces, viendo todo eso, ellos debatían si tal vez no éramos tan seres humanos como ellos. También existen documentos donde se explica, por ejemplo, que en el tiempo de la colonia, para poder formar o formalizar la sociedad peruana, ¿no?, con diversas personas de diferentes trasfondos, usaron como el criterio la categorización de raza, es decir,
Ahí se inició la idea de raza. Y en la parte superior se encontraba el europeo, ¿no? Y luego venía el criollo, luego venía el mestizo, luego venía el cholo, luego venía el indio, luego venía el sambo, el mulato y el negro. Entonces se usó el concepto de raza, de color de la piel, como concepto de raza, como la procedencia de las personas. En las colonias inglesas y también europeas, en las otras, sucedió algo parecido. De ahí nació la esclavitud como forma comercial, es decir, que se usaba la vida de ciertas personas porque procedían, por ejemplo, en este caso de África, para ser utilizadas como mercancía o como máquinas de trabajo para enriquecer a europeos, ¿no? Entonces se crearon esas diferencias entre las personas. Esto se llevó a cabo, por ejemplo, en la sociedad colonial norteamericana, donde había grupos superiores e inferiores, ¿verdad? Pero cuando comienzan a categorizar personas, necesitaban también, o se necesitaba, formalizar criterios. ¿Bajo qué criterios vamos a ver qué raza es mejor o peor, ¿no? ¿Qué grupo humano? Y el criterio fue justamente el color y la procedencia. Así nació la teoría de que existen razas y nos empezamos a categorizar bajo estos criterios. Pienso que el corazón de estos pensamientos que luego se vuelven ideologías o se volvieron ideologías, el corazón es separar el valor de la vida de unos y otros entre los seres humanos. Es decir, no toda vida humana tiene el mismo valor ni la misma dignidad. Algunos, a causa de su color y procedencia, tenían el privilegio de la riqueza, la educación, el buen trato. Los otros debían permanecer sometidos, estimados como ignorantes, sin necesidad de educación y condenados a permanecer en el servilismo. El trato se volvió inhumano hacia los que estaban en el fondo de las categorizaciones. En la época moderna, o sea, la nuestra ya, ¿no? Para justificar la creencia que las personas de procedencia europea, en su lenguaje llamados blancos, ¿no? Y los no europeos éramos diferentes en cuanto a nuestros potenciales y a nuestra esencia. Es decir, que yo por ser moreno, por ejemplo, no podría tener una educación elevada. Eso le corresponde al europeo. Y ahí nace la idea de razas, ¿no? Lo que una raza puede hacer y la otra no. Pero luego también se comenzó a hacer análisis biológicos para determinar si había diferencias esenciales, por ejemplo, entre los africanos o nosotros y los europeos, ¿no? Si biológicamente podíamos explicar las razas. Bueno, tal fue el desengaño que al final vieron que ni el 1% de nuestro ADN en las distintas razas es diferente. Es decir, la diferencia pues, puede ser en el color, si tengo pelo rizado o no, sería todo eso, pero somos completamente idénticos. Genéticamente no somos más diferentes el, el uno al otro. Esencialmente somos iguales. No existe tal cosa como razas humanas. No existe. Es una fantasía. Vamos a la creación. La creación tan hermosa, ¿verdad? Tan diversa, colorida.
En cuanto al ser humano, ¿nos creó Dios con distintas apariencias? Es una pregunta. Lo más probable es que haya sido así. La diversificación de las apariencias fue apareciendo como desarrollo de la extensión de la única raza, que es la raza humana. Sucedió en el tiempo, viniendo de un núcleo que fue Adán y Eva. ¿Cómo nos creó Dios? Cuando leemos en el Génesis de la creación y la aparición del hombre, del ser humano, vemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? A imagen de Dios nos creó. ¿Pero qué quiere decir eso? Que cuando Dios hizo todo lo demás en la creación, lo hizo como la formación de un precioso escenario para que luego venga el ser humano. El ser humano se convirtió en el centro de toda la creación, la gente. Pero eso no por capricho del ser humano, sino por ser la imagen de Dios, a causa de que la imagen de Dios estaba en nosotros. Dios compartió en la creación del ser humano su semejanza. Es decir, que cuando el ser humano piensa, siente o usa su voluntad, está reflejando la imagen de Dios, quiere decir sus atributos. De allí que el ser humano no es una obra más de Dios en la creación, sino una persona. Una persona que puede comunicarse con Dios a través de los mismos atributos que Dios tiene, incluyendo la palabra. ¿Dónde podemos ver que Dios, o sea, dónde podemos encontrar en la Biblia que Dios ha creado, nos ha creado diferentes en el sentido del valor? En ningún lugar. ¿Alguna vez creó algún ser humano con 3, 4, 5 ojos? ¿Con 3 manos, 5 brazos? No. Creó una raza humana que luego se diversificó en apariencias. Esto nos lleva a la conclusión de que la vida de todo ser humano es idéntica en su valor y dignidad. Todos venimos de Adán y Eva, de dos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ahora todos nosotros, hoy día, tenemos la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Dios no creó razas, sino una sola familia humana. Bueno, ¿cómo nace el racismo entonces? Sería la pregunta, ¿no? Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, entonces quiere decir que el ser humano fue formado para hacer lo bueno, con la capacidad a la vez de elegir. Y eligió el mal. El mal como elemento real de la vida de los seres humanos se introduce en el mundo en un momento dado, cuando los seres humanos cedimos a la tentación de ser más que Dios. Esa semilla de ver la vida en categorías, por encima de Dios incluso, esa semilla nos ha llevado a ver la vida en categorías en general. Es decir, que es algo muy humano sentirse en el centro del mundo, ¿no? Dejar a los demás en la periferia del valor. Pero como no fuimos creados así al principio por Dios, nuestra existencia, cuando cede a esto, se convierte en un caos de valores. Y en nuestra carrera para justificar nuestro sentido de valer más que los demás,
nos vemos en la necesidad de crear argumentos para justificar tal obsesión. El racismo es la justificación para darnos de diferente valor el uno al otro. Pero esta nunca fue la intención de Dios. Nunca. Hay un episodio en la vida de Jesús, ¿verdad? Donde él viene y le dice a unos fariseos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando los fariseos escucharon a Jesús, le dijeron, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Se dan cuenta cómo actúa el mecanismo del racismo? A los ojos de los fariseos, hay gente que ha nacido para ser esclavos, pero ellos no. Ellos son linaje exclusivo. Ellos se veían a sí mismos con más valor que los demás, que no procedían de Abraham. Sin embargo, fíjense, a los ojos de Jesús, ellos, como todos, necesitaban conocer la verdad. Como que el Señor comienza a trabajar con esas categorizaciones que los hombres siempre hacemos. En conclusión, así uno sea de piel oscura o clara, así hablemos un idioma u otro, somos de idéntico valor a los ojos de Dios. El idioma inglés no es mejor que el castellano, ni el castellano es mejor que el quechua. El valor esencial de cada uno descansa en lo que somos, una persona, un ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Pensar así es pensar en armonía con la intención de Dios cuando nos dio la vida. Los africanos, los europeos, los latinoamericanos, los asiáticos, todos somos de igual valor a los ojos de Dios, los seres humanos. Por eso, y con esto concluyo, por eso el Evangelio anuncia que la iglesia es como un cuerpo, donde todos los miembros son de igual valor, con diferentes funciones, pero de igual valor. No hay judío ni hay griego, sino que Cristo es el todo en todos. Gracias.